pero nos está esperando en línea una persona que hace un tiempo que hablamos la última vez y ahora tengo el placer de volver a entrevistarla unos minutos. Y ella es legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa al bloque Confianza y Desarrollo y se llama Guadalupe Tagliaferri. ¿Qué tal, Guadalupe? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo y a todo el equipo. Bueno, con ganas de charlar un rato y de ver algunos pensamientos que están sucediendo en estas últimas semanas. Tal vez si estabas en línea escuchaste un poco de el avance extranjerizador del gobierno de Milei. Y en ese contexto, cada vez que yo, y sabiendo que vos estás transitando un lugar político hoy en día que te ubica dentro de la legislatura porteña, yo la semana pasada hacía un análisis muy breve que yo decía, cada vez que lo veo a Jorge Macri diciendo ley y orden, recuerdo que yo vivo en Almagro y que en la puerta de mi edificio, cada 2 o 3 noches, diferentes personas en situación de calle eligen, por las características arquitectónicas del edificio donde vivo, pasar la noche. Lo cual está generando un problema dentro de los habitantes del propio edificio, dentro del consorcio, porque hay algunos que dijeron, che, hay que poner una reja, ¿cómo puede ser que pase esto? Otros vecinos no estamos de acuerdo en que se ponga una reja. Y mientras tanto, Macri tratando de fidelizar un votante desde el eslogan, aquí en la ciudad hay ley y orden. En algún momento, tanto vos, Guadalupe, como Horacio Rodríguez Larreta, eran parte de un pensamiento político conjunto con Jorge Macri. La pregunta sería entonces, ¿qué análisis haces de ese momento que yo creo que, viéndolo desde hoy, es de ruptura hacia el discurso o el marketing político que le propone a los porteños Jorge Macri? Efectivamente, nosotros estamos en el mismo lugar donde estábamos antes, frente a la problemática de gente en situación de calle. Yo también vivo en Almagro. Ah, mira, Eh, somos vecinos. claro, lo que sucede es que a nadie le gusta que haya gente en calle. A algunos les genera miedo, a otros les genera preocupación, a muchos les genera angustia, a las personas que viven en la situación de calle tampoco les gusta estar ahí, pero claramente hasta todo lo que yo fui ministra de Desarrollo Social y estaba Horacio, incluso estaba en su momento Mauricio cuando era jefe de gobierno, nunca la postura fue agarrarte con la policía, tirarte a la General Paz y llevarte y decirte vos de acá no sos. Nunca fue. Nosotros seguimos pensando lo mismo, hay un abordaje integral que es súper complejo, que es súper difícil, pero que es humano, que es integral y no es con la policía y menos pateándote a la persona porque hay una persona con una complejidad enorme. Bueno, hoy tenés un Jorge Macri que claramente es un candidato de la Libertad Avanza y que viene a representar ese modelo. Lo que está discutiendo Jorge Macri no es representar el espíritu de los que fuimos siempre los porteños o el espíritu incluso de las gestiones que había antes con Larreta y con Juntos por el Mm. Cambio. Él hoy quiere ser el candidato de la Libertad Avanza. Bueno, representa ese modelo y con ese modelo yo no tengo nada que ver, nunca tuvimos nada que ver, en todo caso Jorge Macri fue el que cambió las banderas, si querés, o la forma de tratar. Nosotros siempre creímos en el Estado. Sí. Nuestra postura fue, después podemos discutir en qué más, qué menos, pero creíamos en un Estado haciéndose responsable de la urbanización de villas y también de levantar el grano, de la basura en La Boca y de la basura en Recoleta. Nunca planteamos que había porteños de primera y porteños de segunda, y ni se nos ocurría pensar que la ciudad de Buenos Aires tenía que tener un muro para que no viniera la basura del conurbano. Nuestro lema en la ciudad de Buenos Aires era la capital de todos los argentinos. Mm. O sea, preguntémosle a Jorge Macri qué le pasó. Para mí lo que le está pasando es que es el candidato a la Libertad Avanza. Punto. No tengo nada que discutir ahí. Bueno, sobre eso quería hacer una pregunta más y después hablar de la construcción que están haciendo ustedes políticamente con el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta. Pero una más sobre Jorge Macri, digo lo siguiente. Si a Jorge Macri, que está tratando de decir, bueno, yo soy la Libertad Avanza dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si a Milei le va bien, yo creo que Karina Milei, no Javier Milei, porque la que lleva adelante las estrategias políticas está más que claro que es Karina Milei. Karina Milei en tal caso va a decir, bueno, mi amigo con Patricia Bullrich y la candidata de Patricia Bullrich en la ciudad, como Patricia Bullrich también no va a poder generar ningún tipo de estrategia por afuera porque lo va a haber consolidado a Javier Milei para una reelección. Estoy hablando de un supuesto análisis de que el gobierno, que al oficialismo le vaya bien en este resto del 2026 y durante el 2027.
Jorge Macri en ese contexto político estaría subsumido porque La Libertad Avanza le pone de candidato o de candidata a Patricia Bullrich. Y si le va mal a Javier Milei, Jorge Macri queda pegado ante la debacle o la mala administración a nivel país del gobierno de Javier Milei. ¿Qué es la apreciación que tenés de este análisis? Son análisis como nos gusta hacer a los que nos dedicamos a la política, de leerlo, digo, son miles de posibles escenarios de la ingeniería electoral, si querés. Sí. Pero que es un problema de Jorge y de La Libertad Avanza. Como yo no tengo ninguna intención de ver cómo puedo entrar a la interna de La Libertad Avanza, nada, digo, y yo puedo coincidir con vos que depende mucho las estrategias electorales de acuerdo a cómo le vaya a Milei en términos de intención de voto, en términos de la economía. Yo lo que veo hoy en la Ciudad de Buenos Aires es que falta laburo, porque la gente no. Mira, vengo de caminar por Plaza Flores, 10:30 de la mañana, zona comercial, lleno de gente. Nadie había, nadie. Los 27 de mes, digo, la gente no llega a fin de mes, los locales están vacíos. Y por el lado de la ciudad, esto es lo que veo del modelo nacional, que comparto con ustedes un poco la mirada, y en términos de la ciudad está abandonada. Entonces, yo lo que siento es que la gente, bueno, va a votar en función de eso. Cuando la gente vota en función de lo que siente él en su casa, en su bolsillo, en su metro cuadrado. Y lo que veo es que la ciudad está abandonada, está sucia, cada vez vemos más rata, hay una desidia por todo aquel que no me encuadra, si querés, en el modelo que yo quiero. Se dejaron de hacer obras. Entonces, lo otro es una, si querés, de ingeniería electoral. A mí no me cambia lo que yo voy a hacer. Yo voy a seguir construyendo esta conversación con los porteños en función de la ciudad que teníamos, pero sobre todo la ciudad que nos merecemos tener, donde todos podamos transitar en igualdad de condiciones y con una ciudad que valga la pena y que nos guste vivir y que no sientas que el Estado no está. ¿En qué momento, Guadalupe, crees que Horacio Rodríguez Larreta hizo un viraje para que la ciudadanía porteña, y te diría que hasta la mirada nacional, lo ubique hoy en día como un dirigente progresista? No hicimos ningún viraje. Yo te cuento una cosa, nosotros nos quedamos siempre en el mismo lugar. El pacto de Acasuso, vos te acordás, se acuerda la audiencia, fue corriendo el PRO, Jorge Macri, Mauricio Macri, Sí. con Milei, apoyo irrestricto. Nosotros en ese momento, Milei no había ganado. En ese momento, Larreta y los que estábamos con él, dijimos, ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Está bien, pero concedeme, Guadalupe, que Mauricio Macri no fue un presidente progresista. No, está bien, pero lo que digo es, vos me decís respecto a cuándo hicimos el viraje, nunca lo hicimos. Quizás si querés, es un poco más un análisis como sociológico. Los climas de época cambiaron y parecieran que nosotros ahora somos más progresistas que antes, y antes había una conversación que, me parece que son más las lecturas. Nosotros estamos en el mismo lugar de siempre. La urbanización de villas. Para mí están ocupando el lugar que en su momento tuvo el votante de Martín Lustó. Pero, por ejemplo, en la urbanización de villas, que si querés podrías decirme vos es un discurso progresista, la hicimos con Horacio. Sí, bueno, ahí estuvo. No es que no es que la proponemos ahora. El viraje sería si nosotros ahora decimos que hay que hacerlo y antes no lo hacíamos. Lo hicimos cuando éramos gobierno. Trabajar con la gente en calle sin pegarle y creer que es una problemática compleja que hay que abordar, que no podemos convalidar que la gente viva en la calle, pero hay que tratarlas como seres humanos, lo hicimos cuando yo era ministra de Desarrollo Social del 2015 al 2019. Abrí en toda la Ciudad de Buenos Aires un centro integral de la mujer por comuna, abrí el refugio de trata. Hoy están cerrando el refugio para víctimas de violencia de género. Entonces nosotros no nos cambiamos, no es que somos progresistas. Si querés, puede ser que parezca una conversación, yo hice un análisis más, si querés, yo entiendo, no es que estoy creyendo que tu pregunta no es la correcta, entiendo la pregunta. Bueno, hoy lo que pasa es que aparecían temas que antes no eran temas. Antes no era un tema la conversación de la Ciudad de Buenos Aires, cómo era tu estructura familiar, y nadie te decía que te mandaba a tener hijos, ni nadie te decía que ser homosexual estaba mal. Entonces, quizás lo que cambiaron las conversaciones y pareciera que nosotros estamos en un lugar distinto al que estábamos antes. Estuvimos siempre acá. Y Martín Lustó fue con nosotros en la lista. Yo fui candidata a senadora con él en la lista. Sí, por eso yo... Pero porque Juntos por el Cambio no era una extrema derecha, nunca lo fue. No, en eso estamos de acuerdo.
pero Por también en eso. su momento, al comienzo de la primera jefatura de gobierno de Mauricio Macri, quiero salir rápido de acá, ¿no? Pero para hacer un poco de historia, el jefe de gabinete de ese primer gobierno en la ciudad de Mauricio Macri fue Horacio Rodríguez Larreta, y yo recuerdo muy bien que todos en el ambiente periodístico decíamos, bueno, Mauricio Macri pone la cara, pero en realidad el que labura y recorre es Horacio Rodríguez Larreta, y por otro lado decíamos, bueno, pero las políticas que está tratando de llevar adelante Horacio Rodríguez Larreta muchas veces me ponen frente a la pared o frente al espejo de preguntarme por qué Horacio Rodríguez Larreta sigue acompañando a Mauricio Macri. Sí, si lo mirás, es cierto que no tiene mucho sentido, es para una charla en un bar. Lo mirás con las variables de ahora. Mm, Tampoco ese gobierno fue un gobierno de extrema derecha. Y me parece que hay una conversación periodística mm, y política distinta a la que hay ahora, que hoy se cristaliza más lo que era efectivamente la extrema derecha, sí, que no era hacer la obra de para que no se inunde más Belgrano, no era modernizar, digo, eran las escuelas, digo, me parece que es una sí. conversación más sociológica y más Sí, sí, de sí, clima de sí. Sí, época. de lo que pasaba en ese momento, pero bueno, pero que me sirve tal Pasaron vez. 10 años, pasaron más de Sí, 10 años, 15. sí, sí, pero bueno, pero me sirve un poco, y creo que también a la audiencia que está escuchando la entrevista nos sirve para llegar a donde yo periodísticamente quiero tratar de preguntarte, que es lo siguiente. Axel, en el último tiempo, Axel Kicillof, estuvo tratando de abrir el movimiento de Derecho al Futuro porque sabe la que le viene, ¿no? Dentro del peronismo. Y en ese tratar de abrir, tuvo cercanías con Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, tuvo cercanías y reuniones con Nicolás Massot, con Emilio Monzó, y en definitiva no terminaron estos dirigentes diciendo, con algunos, ¿no?, de los que se reunió, diciendo, sí, la verdad que yo voy a tratar de empezar a trabajar desde afuera para una idea que refuerce el movimiento de Derecho al Futuro. La pregunta tiene que ver, Guadalupe, entonces, si en Capital el axelismo quiere tratar de hacer pie, si Horacio Rodríguez Larreta se prestaría a tener conversaciones con el movimiento Derecho al Futuro para construir algo conjunto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e ir contra lo que vos decías recién, el candidato que ponga a la extrema derecha. Burrich, de nuevo Jorge Macri con un pacto con Milei, no sé. Nuestra obsesión es la ciudad de Buenos Aires. Y Nosotros queremos, esa obsesión nosotros, llevaría a Horacio Rodríguez Larreta a poder flexibilizar para tener una reunión con no, Augusto Costa o con Axel Kicillof. nuestra preocupación es de volver a gobernar la ciudad de Buenos Aires para poder recuperar la ciudad que teníamos, pero sobre todo para soñar juntos la ciudad que nos merecemos y que sabemos que podemos conseguir. Estamos seguros que es Larreta la persona que lo puede hacer. Esa es nuestra preocupación hoy. Pero No, no, pero llegan solos, porque mi pregunta tiene que ver con otra curva, ¿no? O sea, llegás solo porque en su momento lo intentó Lustó y no llegó. Nosotros creemos que hay a ver, la derecha seguramente irá junta o separada, será una oferta electoral que está clara. Bueno, nosotros no estaremos ahí y haremos nuestra oferta electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es momento de seguir construyendo con los vecinos, seguir hablando con los vecinos, armando nuestra estrategia, planteando lo que queremos hacer. Me parece que todo esto que vos planteás que tiene que ver más con la ingeniería electoral. eh, no es momento. Y nosotros hablamos con todos, pero seguimos en nuestro ¿A proyecto. vos te gustaría, Guadalupe, una foto de Horacio Axel hablando de temas de la ciudad? No me parece cuánto Axel sabe de la ciudad como para hablar de la ciudad. Pero va a tener que agrupar si él va con Pero, un proyecto nacional, va a tener que pero cerrar no, en cada está bien, territorio una pero no, formación política. la pregunta, hablando de temas de la ciudad, no sé cuánto sabe de la ciudad. Nosotros hablamos con los vecinos de la ciudad. Bueno, y Horacio Rodríguez Larreta, Augusto Costa. Nosotros seguimos, creo que es momento de hablar con los vecinos. La verdad que Mm. todas estas conversaciones que suelen ser interesantes para nosotros, que nos interesa, parece que están muy lejanas de la gente y de los problemas de la gente y de la seguridad que le falta, como te decía hoy, de venir de Flores y que están la carnicería vacía, el kiosco vacío y no hay nadie en la calle porque no hay un mango. Me parece que eso es hoy la preocupación y ver cómo resolvemos integralmente la gente en calle, la suciedad, la seguridad, la atención de salud. Me parece que esa es la preocupación de los vecinos. Y siguiendo esa línea, Horacio va a tener que romper con toda una cuestión mediática que apoya a Jorge Macri y a toda la derecha. Porque hoy en día los medios de comunicación, la verdad que
no tienen el ojo puesto en ideas progresistas. Y vos sabés muy bien que la política también tiene mucho que ver desde los medios de comunicación y cómo se difunde. Y en este análisis que estás haciendo de las necesidades que la requiere a la administración el porteño, la verdad que todas estas fuerzas progresistas y digamos populares y que están en contra de la derecha no están teniendo relevancia a nivel mediático. De hecho, a mí me gustaría verlo mucho más Horacio Rodríguez Larreta convocado por estos medios. ¿Hay algún planteamiento desde la formación de que además de tratar de bajar este mensaje van a tener que romper mucho romper en cuanto a ser literales, decir, bueno, necesitamos más visibilidad para poder el año que viene que Horacio Rodríguez Larreta sea una propuesta clara que entiendan los porteños que va contra Jorge Macri, por ejemplo? Comparto que los medios de comunicación tienen una gran capacidad de información. Ahora, la gente cuando vota no vota según lo que le dice un periodista. Digo, y lo vimos con Milei, si querés. ¿No? Digo, todos los medios era como que no iba a ganar, no había manera. Digo, y tenés un montón de otros, que me parece que cuando en su momento un ministro famoso decía la seguridad es una sensación, la gente te decía no es una sensación, papi, yo la veo. Entonces digo, me parece que no hay, la gente sabe la posibilidad, obviamente que vos tenés que tener visibilidad, y la mejor visibilidad es con la gente, por eso Horacio camina desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a sábado, y hablamos con los vecinos, y nos juntamos con los segmentos, y hablamos con el colectivo LGTB, y hablamos, hoy estuvo a la mañana en la 1114, y hablamos con los gastronómicos, hablamos con los jubilados. Digo, esa es la mejor manera. Después, también es cierto que cuando hay un clima electoral, el periodismo necesita hablar más de lo que es la oferta electoral. Sí. Bueno, hoy no es ese momento y tiene lógica, a la gente no le interesa hablar de elecciones un año antes de tener que reflexionar quién va a votar. Entonces me parece que hay como mecanismos, obviamente que la visibilidad es importante, también es cierto que la gente vota según lo que sienta más allá de lo que diga un canal de televisión. ¿Javier Milei es más ignorante o cínico? No lo conozco personalmente, así que no te podría. ¿Y por las políticas que hace? Yo creo que él tiene una convicción, por eso me parece que sería muy naif de mi parte decir que es ignorante en los temas que él considera relevantes. En economía creo que no, puedo no compartir, de hecho, su mirada de cómo un país se desarrolla, porque lo que él tiene es que él no cree en el desarrollo de un país en términos del desarrollo de la economía de ese país y el desarrollo de su población. Un país desarrollado no es que vos tengas un PBI alto, es un desarrollo de toda su cadena industrial, de toda su cadena productiva, del valor agregado y del desarrollo de las personas, que eso inevitablemente es trabajo de calidad y repartición de los ingresos que se genera a nivel general. Él tiene una idea ahí, yo no creo que es ignorante, yo no tengo ninguna idea comparada con esa. Estamos de acuerdo que es cínico, entonces. Sí, cínico, él puede ser, no, él cree lo que cree y en función de eso actúa. Cínico sería crear una cosa distinta a la que dice. Bueno, pero mirá lo que le dijo. Su modelo no tiene empatía, lo que digo es, él no cree en un país con desarrollo. Entonces, si él no miente en eso, él no utiliza la palabra desarrollo. Entonces, no creo que sea cínico. Él no te dice una cosa y hace otra. Si querés, es cínico todo su esquema de gobierno con respecto a la casta y el tema de la no corrupción. Ahí sí tenés el cinismo. No, pero acordate lo que le hizo a Jorge Macri. Le sacó el saludo, no le dio la mano en el TDM el año pasado y este año los abrazos con Jorge Macri. Eso es cinismo puro. Sí, qué sé yo creo que retirarle el saludo no se le hace a nadie, menos cuando sos un presidente, tenés un jefe de gobierno. ¿Vos te la bancarías esa, Guadalupe, siendo Jorge Macri? No podés hacer nada si el otro no te quiere saludar. Lo que yo lo digo es la política argentina. La Argentina no necesita eso. Bueno, pero este año, siendo Jorge Macri en el TDEUM, podés no saludarlo vos, porque el año pasado no te saludó él. Eso lo podría haber hecho Jorge Macri. Son decisiones de Jorge, no mías. Bien, o sea que vos capaz no lo saludabas este año. Guadalupe, antes de terminar la entrevista y agradeciéndote, porque aparte hace un tiempo que no hablábamos y sabés del aprecio y de lo buena dirigente que sos para mí en el laburo de esto que hablabas de los porteños y la construcción de tiempo. La última pregunta tiene que ver con cuál va a ser tu papel.
acompañando a Horacio Rodríguez Larreta, en qué situaciones estás trabajando desde el bloque Confianza y Desarrollo y un poco, bueno, cerrar todo lo que veníamos hablando vos de, che, vengo de Plaza Flores y la verdad que no hay ningún comercio que tenga gente con ganas de comprar algo. Mi rol, hoy soy legisladora y siempre mi rol es trabajar donde pueda ser útil. Y esto digo, lo he hecho a lo largo de toda mi carrera. Así que es seguir trabajando, escuchando a los vecinos, pensando proyectos, pensando cómo podemos mejorar los problemas que nos preocupan a todos. Y claramente por una cuestión personal, de afinidad, de lo que a mí me pasa y por las razones que las cuales yo me involucré en la política, a mí todo lo que significa el dolor de las personas es algo que me conmueve, es algo que me motiva a querer involucrarme. Entonces, tanto en la legislatura como en lo que hago en el día a día, con la construcción también de nuestro proyecto político, tiene que ver con esto, con la ciudad a escala humana, la llamo yo, ¿no? Digo, ¿qué le pasa al comerciante que no vende? ¿Qué le pasa a la persona que está en situación de calle? ¿Cómo hacemos para mejorar la escuela con los pibes? ¿Cómo hacemos para que un adulto mayor no tenga que hacer cola de nuevo en los hospitales? Cuando antes vos tenías un sistema de turno, hoy la gente está yendo a las 4 de la mañana a pedir un turno, por más que dentro del hospital los personales lo atiendan bien, no tiene sentido. Digo, a mí esta cuestión de cómo las mujeres transitamos sin miedo a la ciudad, digo, esto a mí es lo que más siempre me convoca y son los temas que trabajo también desde el bloque. El lugar es el lugar colectivo. Me parece que nosotros también hemos aprendido que los proyectos políticos son proyectos colectivos y todos podemos aportar desde lugares distintos a un objetivo concreto, que es volver a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y Horacio, después de ese 2019, y bueno, en algún momento hasta él mismo hizo la autocrítica, ¿no? Del apresuramiento, no sé, la verdad que es pasado, pero digo, hoy es flamante papá, está rodeado de amor. Vos en la diaria con Horacio, ¿qué ves que tomó de ese tiempo? ¿Cuál es la enseñanza y cuál es la fortaleza que hoy aplica como dirigente? Primero que Horacio lo que demostró es una persona con una enorme resiliencia. Y eso, digo, me parece que es algo súper admirable, digo, del 23 en lo que pasó. Después aprendimos un montón de cosas, aprendimos la importancia de no perder nunca el contacto con las personas, ¿no? Con la gente, no tanto con los políticos, ¿no? Digo, quizás uno de los grandes problemas. Entonces estábamos en el 23 como, bueno, tener todas las personas y todos los políticos, y la verdad que en ese camino quizás nos alejamos de lo que le estaba pasando a la gente, lo que sentía la gente. Y después las convicciones. A mí me llena de orgullo estar con una persona que yo discutía los temas en el 15, en el 11, en el 23 y sigue pensando lo mismo ahora, que no me cambió las banderas, ¿no? Que esta cosa como arrancamos al principio, que hace 3 años decía una cosa y ahora dice otra, o como le pasa al PRO, como le pasa a Mauricio Macri y a todos esos dirigentes, ¿no? Antes era una cosa, ahora es otra. A mí eso, yo hago política desde las convicciones. Y a mí me llena de orgullo. Lo que veo es un Horacio que sigue pensando y sigue teniendo la misma vocación y si querés la misma locura, porque hay que estar completamente loco en el buen sentido de estar desde las 7:30 de la mañana caminando, hablando con un puesto de flores, y a mí eso me motiva un montón. Su visión de la ciudad, sus valores y su convicción que no las cambiamos, su enorme capacidad de resiliencia, su capacidad de gestión y su vocación pública. Para mí esos son cosas que te motivan todos los días estando al lado de Horacio. Tuviste bien que me corregiste, porque yo dije 19 y sí, es verdad, fue el 23, pero sí, la vorágine, sí, pasan el 19, tantas cosas que en el 19 fue ganamos en primera vuelta. Sí, sí, fue el 23. Exacto. Bueno, quiero sacarte de esos momentos y agradecerte, desearte un buen fin de semana y gracias por haber hablado nuevamente con nosotros en este programa y bueno, para adelante, trabajando por los porteños, Guadalupe. Muchísimas gracias, que tengan lindo fin de semana. Te mando un beso, chau, chau. Chau. Quien estaba hablando con nosotros era la legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando al bloque Confianza y Desarrollo, y se llama Guadalupe Tagliaferri, y yo había quedado con la deuda de saludar a Zoe.